es que la guía la hagan ustedes. Entonces yo voy a explicar el primero, en general, qué es lo que tienen que hacer, y luego ustedes hacen, vamos a hacer unos 2 de cada uno, ¿no? O sea, unos 3. El que hago yo, más 2 que van a hacer ustedes. Y así, todos los ejercicios, ¿ya? Se van a dar cuenta que la guía está súper fácil, así que no se van a complicar tanto, creo. ¿Ya? Especialmente la 1 de la 1. La 1A, por así decirlo. Esa está demasiado sencilla. Esa es justo la que voy a hacer yo. Exacto. Bueno, dice, calcule los límites de los siguientes ejercicios replanteando primero la fracción. Como ustedes saben, lo primero que tengo que hacer antes de resolver un problema de límite es, primero que todo, reemplazar. Entonces vamos a hacer la letra A, el 1 romano. Entonces tenemos límite cuando xy tiende al 1,1 de x cuadrado menos 2xy más y cuadrado partido por x menos y. ¿Cierto? Entonces, si yo reemplazo 1,1, claramente acá me va a quedar 1, aquí me va a quedar menos 2, aquí me va a quedar más 1, eso me da 0. Y abajo también me va a quedar 0. Por lo tanto, es de la forma 0 partido por 0. Si me llegase a dar un número al tiro, estamos al otro lado, no hay mucho que hacer. ¿Ya? Es simplemente reemplazar. Pero como en este caso no se puede, lo que vamos a tener que hacer es tratar de factorizar o hacer algo algebraicamente para poder resolver esto. Si se dan cuenta arriba, esto corresponde al cuadrado de un binomio, como es x menos y al cuadrado, partido en x menos y. Por lo tanto, yo puedo simplificar él con él y me queda x menos y. Y si reemplazo, me va a quedar 1 menos 1, lo cual me da 0. Y así es como se hace el primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a desarrollar el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Ya? En el ejercicio 2, como hay una raíz, lo que van a tener que hacer es racionalizar. Y en el ejercicio 3 van a tener que... espérense. Parece que hay un error. Pero no jode la otra del lado. Ya miren. Van a hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la letra A. Esos dos. ¿No? ¿Ya? El 2 y el 3. En el 2, háganlo, pero recuerden lo que les dije. Primero evalúen y luego ven si ahí necesita un arreglo o no. Porque a veces yo puedo tener medio límite y ustedes ¿qué hacen? Empiezan a usar técnicas, que trayectoria, que aquí, que allá. Y a veces era tan sencillo como reemplazar y listo. ¿Ya? Entonces primero reemplazan y luego vean lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces hagan el 2 y el 3. Les doy 5 minutos porque no deberían demorarse más para hacer los dos. ¿Ya? Está súper fácil. ¿Ya? Entonces 5 minutos desde ahora. ¿Perdió? Si hacemos la segunda, ¿cierto? Que dice límite cuando x y tiende al 2,2 de x menos y menos 4 partido por la raíz de x más y menos 2. Entonces, como yo les dije, lo primero que hay que hacer siempre es reemplazar. Ya porque uno mira la raíz y dice, hay que racionalizar. Pero no, primero reemplacen. Siempre es la mejor opción para saber qué está pasando, si es que de verdad el límite existe o no de manera más rápida. ¿Ya? Si yo reemplazar acá, fíjense que tengo que el x vale 2, el y vale 2, tengo menos 4, abajo tengo la raíz de 2 más 2, menos 2. Entonces aquí claramente arriba me queda menos 4, abajo me queda 2 más 2, 4, la raíz de 4 es 2 y 2 menos 2 es 0. Instantáneamente, sin hacer ningún arreglo, ¿cuánto es menos 4 partido por 0? No existe. No existe. Por lo tanto, este límite no existía desde un comienzo. Aquel que se puso a racionalizar, lo único que hizo fue perder tiempo, porque en realidad era mucho más sencillo. ¿Ya? O sea, la guía, el objetivo que tiene la primera parte es justamente analizar rápidamente si existe o no el límite antes de hacer cualquier tipo de cálculo.
En el tercero, dice límite cuando x y z tiende al 1, menos 1, menos 1. Entonces alguien me podría decir, oiga, pero profe, jamás hemos visto límite de funciones de 3 variables, ¿cierto? Sin embargo, Es lo mismo, pero más largo. exacto. Sin embargo, si yo reemplazo directamente, voy a tener, ¿cierto? 2 por x que es 1, por y que es menos 1, más y que es menos 1 elevado a 2, no a z, a 2. Y abajo tengo x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más z, que es menos 1 al cuadrado. Entonces, si se dan, o era y por z. A ver. Ah, no era y por z. Nada que cuadrado. Ahí por Z, eso estaba mirando, me pareció raro. Entonces era así. Entonces arriba tenemos 2 por 1 por menos 1, me va a dar menos 2, más menos 1 por menos 1, que es 1. Abajo tenemos 1 al cuadrado, que es 1. Después menos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 2 más 1, que es menos 1. 1 partido por 1, que es 2. O sea, 1 más 1, que es 2. Y por lo tanto el resultado es menos 1 medio. O sea, otra vez, sin tener que hacer mucho cálculo, pudimos calcular rápidamente el valor del límite solamente reemplazando. Y esa es la idea de lo primero, ¿ya? Primero siempre tengo que reemplazar antes de hacer el loco y ponerme a calcular miles de cosas, ¿ya? Vamos a hacer el número 2, o sea, la letra B. Y para ello vamos a leer el enunciado. El enunciado dice, considerando diferentes trayectorias de aproximación, demuestre que las siguientes funciones no tienen límite cuando x y tiende a 0, 0. O sea, en estos 5 ejercicios me debería dar que el límite no existe, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer otros 2 que yo les voy a decir cuál, ¿ya? Cuando dicen trayectorias, también podemos usar iterados, porque los iterados también son trayectorias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, tendría que ser así el ejercicio, límite cuando x y tiende al 0,0 de la función x elevado a 4 menos y elevado a 2 partido en x elevado a 4 más y elevado a 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá podría ocupar iterados. No siempre puedo usar iterados, a veces puedo usar trayectorias. Recordemos que las trayectorias que pasan por el origen pueden ser, por ejemplo, igual a mx o igual a mx cuadrado, ¿ya? Cualquier trayectoria que pase por el origen tiene relación acá. Yo voy a usar iterados. ¿Eso qué significa? Que voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. De la función x elevado a 4 menos y elevado a 2 partido en x elevado a 4 más y elevado a 2. Entonces, si y tiende a 0, estos términos se van a anular, no que se van a simplificar, sino que se van a anular, quedando x elevado a 4 partido en x elevado a 4, lo cual es 1. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1, y eso claramente es 1. Si ahora hago lo mismo con la otra iteración, límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de la misma función, ¿cierto? En este caso, como el x tiende a 0 primero, los x se van a ir y me va a quedar menos y cuadrado partido en y cuadrado. Los y cuadrados se van a simplificar quedando un menos 1, entonces me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de menos 1, y eso me da menos 1. Y nosotros en clase dijimos que si los límites iterados eran distintos, ¿qué pasaba con el límite? No existía. El límite no existe, ¿sí? Entonces, así como pueden usar iterados, también pueden usar trayectorias. Se supone que como quiero demostrar que el límite no existe, tiene que haber a lo menos una trayectoria que, a diferencia del resto, no me dé, ¿ya? Como por ejemplo cuando usamos rectas y me da que depende de la pendiente, ya, no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a trabajar con el ejercicio 2 y con el ejercicio 3, ¿ya? Quiero que trabajen con esos 2 ejercicios para calcular el límite y que demuestren que el límite no existe, ¿ya? Les voy a dar 8 minutos, ¿ya? Si están listos antes, me avisan por el chat, ya, listo, ¿ya? Si lo pensara, si yo hiciera límites iterados, esto me daría 0 en las dos iteraciones. ¿Por qué? Porque si yo hago cuando x tiende a 0, aquí me va a quedar 0, partido por algo que va a ser 0,
Y si hago cuando y tiende a 0, aquí me va a quedar 0 partido por algo que también me va a dar 0. Así que los límites iterados intuitivamente son 0. Si usara la recta igual a mx, va a pasar lo siguiente. Voy a tener límite, ahora voy a tener solamente cuando x tiende a 0, x cuadrado por y, que en ese caso me va a quedar mx cubo, ¿cierto? Partido por x elevado a 4 más mx al cuadrado. O sea, estamos hablando que acá nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de mx cubo partido por x elevado a 4 más m cuadrado x cuadrado. Puedo factorizar por x cuadrado, me va a quedar x cuadrado más m cuadrado, ¿cierto? Él se va con él, y cuando haga tender x atiende a 0, arriba nos va a quedar 0 y abajo nos va a quedar m cuadrado, que por tanto es 0. Así que en teoría, aparentemente los límites iterados y esta trayectoria da 0. Pero como dijeron por ahí, si ocupo la trayectoria igual a mx cuadrado, va a pasar lo siguiente. Vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por y, que es mx cuadrado, o sea, me va a quedar mx elevado a 4. Abajo tengo x elevado a 4 más y cuadrado, que es al cuadrado del y, por lo tanto me va a quedar m cuadrado x elevado a 4. Abajo puedo factorizar por x elevado a 4, quedándome 1 más m cuadrado. Entonces se van a ir los x cuadrados, x elevado a 4, perdón, y me va a quedar m partido en 1 más m cuadrado. Como el límite entonces depende de m, entonces el límite efectivamente no existe. Porque en realidad infinitas trayectorias me dieron distintas, que son todas las trayectorias asociadas a la familia de parábolas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué les dio en el tercero? Si es que alguien lo hizo. Con la misma familia se destruye. ¿Lo mismo? Sí, se destruye por mx cuadrado también. Se destruye, lo decía. Así como que muere. Bueno, si yo usara iterados acá, ¿sí? Pasaría lo siguiente. Por ejemplo, hago límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x cuadrado más y partido por 0. Fíjense en lo que va a pasar, partido por y. Lo que va a pasar acá es que me va a quedar 0, por lo tanto me va a quedar x cuadrado arriba, y abajo me va a quedar 0, y eso inmediatamente no existe. Así que este límite no existe. Y listo. ¿Se entendió, no? O sea, por un iterado ya inmediatamente el límite no existe. De hecho, si no me creen, usan el otro iterado. Pues el otro iterado va a ser límite cuando y tiende a 0, del límite Quedaría 1. a 0, x cuadrado más y partido por y, ¿cierto? El x cuadrado se va a hacer 0, y partido por y es 1, entonces me queda 1. Claramente son distintos, así que sí o sí tampoco existe. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bien. Veamos el ítem número 2. El ítem número 2 tiene que ver con continuidad. Dice, ¿en cuáles puntos x, y del plano las siguientes funciones son continuos? ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Ustedes siempre tienen que pensar de que una función es continua de acuerdo a un cierto dominio. ¿Cierto? Yo de ahí sé para quiénes son continuas o para quiénes está definida la función. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, en la letra A, yo me puedo fijar que tengo la función f de x, y igual a x más y partido en 2 más coseno de x. Claramente, esto está definido para cualquier valor de x de y, salvo para aquellos donde 2 más coseno de x sea distinto de 0. Por ende, el coseno de x tiene que ser distinto de menos 2. Pero acá no hay ningún problema. ¿Por qué no?
Lo máximo mínimo que puede ser coseno es 1 positivo y 1 negativo. Muy bien, porque el coseno está entre menos 1 y 1, así que jamás voy a tener que el coseno me dé menos 2. Y eso significa que esto está definido en todos los reales, por lo tanto, f es continua en todo R2. ¿Y sacó? Entonces, lo primero que voy a hacer es ver en qué punto existe posible discontinuidad. En este caso era todo continuo en toda la función, entonces no hay que hacer nada más. Si llegase a haber un punto de posible discontinuidad, es ahí donde yo tengo que analizar si existe o no existe el límite. ¿Sí? Y si el límite no existe, significa que sí es discontinuo y por lo tanto en su dominio real es continua siempre. ¿Ya? Entonces, quiero que hagan la número 2 y la número 3. ¿Ya? Les doy... Entonces, en este caso particular, ¿qué tenemos que recordar del logaritmo natural? Como cualquier logaritmo, el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. No igual a 0, porque no existe el logaritmo natural de 0. ¿Cierto? Por lo tanto, todos aquellos valores que cumplen con eso, estamos bien. Cualquier valor. En este caso, todos los positivos, todos los negativos, por lo tanto, el único valor que no podría satisfacer esto es x, y igual, o x, y distinto del 0, 0. Sería el único punto, ¿cierto?, que causaría un problema dentro del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el 0,0 hace que esto sea igual a 0. Y x cuadrado más y cuadrado de por sí es siempre mayor que 0, así que no habría problema. Por lo tanto, acá yo puedo decir que el dominio de G son el R2 menos el 0,0. La pregunta es, ¿será continua en 0,0? Y la respuesta automáticamente es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es parte del dominio. Así que yo puedo decir que es continua en todos los R2 menos en el 0,0. O sea, es continua en todo el plano, digamos, pero a excepción de cuando tengo el punto 0,0. De hecho, la curva es algo así como asintótica con respecto al eje Z. ¿Cómo sería la 3? En el caso de la 3. Serían todos los reales mientras x e y sean distintos entre sí. Entonces en la 3 tenemos h de x, y igual a x más y partido en x menos y. Claramente acá para que esto exista el x tiene que ser distinto del y, entonces por lo tanto f es continua, ¿cierto?, en todos los pares x, y pertenecientes a R2, tal que el x tiene que ser distinto del y. Porque si el x fuera igual a y, entonces la función no existiría. ¿Cierto? La pregunta es, ¿tendrá arreglo esta función como para decir que puede ser continua? Y la respuesta es no. De hecho, si pensamos en el 0, 0, si pensáramos en este límite, voy a correr esto. Si pensáramos en el límite cuando x, y tendiera al 0, 0, ya que son iguales, de esta función. Por iterado nos da distinto. Por iterado nos da distinto. Y por los otros mueren instantáneamente. Por iterado uno daría 1 y el otro daría menos 1. Por lo tanto, esto tampoco existe. Es más, si trabajáramos con el hecho de que x es igual a y, tendríamos límite cuando x tiende a 0 de x más x partido en x menos x. X menos x. Y eso automáticamente da 0 y por lo tanto tampoco existe. Ya está re fácil. Sí, excepto la penúltima, que lo vi y casi me da un ataque. ¿Cuál penúltima? ¿Esta? Ah, esta. No, esa. Bueno, aquí tenemos puntos en el espacio, x, y, z, pero hay que hacer lo mismo. ¿Cuál es la restricción para esto? El z tiene que ser
Distinto de 0. Listo. Entonces, esta función es continua para todos los puntos donde z no vale 0. No mucho, Profe. Fernando, porque en realidad la guía está tan fácil. De hecho, a ver, hemos hecho 3, 6, 9. Creo que es Pero que mire la hora. no te has demorado ni 5 minutos. No nos demoramos ni 5 minutos en hacer cada ejercicio. De todas maneras, todos los ejercicios fueron grabados. Igual después vas a poder ver la grabación de los videos. ¿Ya? No se preocupe por eso. Y el último, como les digo, al final también es tomar la restricción y punto. Y esa es la guía. Hoy día la clase fue fake. Porque estaba re fácil. ¿Alguna duda respecto a la guía?